Un joven considerado por muchos como alguien inteligente, atractivo y carismático. La elocuencia con la que se mostraba fue quizá lo que hizo que nadie notara algo extraño en su personalidad. Ante los ojos de los demás, se podía augurar un futuro exitoso. Aún se cuestiona cuál fue el origen de tan perversa mente. Quizá desde sus genes ya existía un patrón que podría influir en su comportamiento, pues existe un inquietante rumor sobre su verdadero padre. En algunos artículos se dice que su padre biológico era un veterano de la Fuerza Aérea. Pero un psicólogo de la prisión que entrevistó a Bundy afirma que Ted encontró su certificado de nacimiento cuando tenía 14 años, y en el espacio donde el nombre del padre debía escribirse, decía desconocido. Eso acrecentaría el rumor sobre que su verdadero padre era su abuelo, quien era catalogado como violento y con desequilibrios mentales. Dicha información sigue circulando como un rumor, pues nunca se publicó un comunicado oficial. Nacido el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Ted tuvo una infancia difícil. Con una personalidad tímida, era un blanco frecuente para el acoso escolar. Se cree que el odio y el rencor por las mujeres se comenzó a gestar desde su infancia, y quien sería parte de la causa de toda esa maldad creciente en él sería su propia madre, quien los primeros años de vida de su hijo fingió ser su hermana mayor, generando en él inadaptación al entorno. A la edad de 4 años, su madre decide mudarse junto a Ted a Tacoma, lugar donde conoce a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951 y del que Ted posteriormente adoptó el apellido. Sin embargo, él siempre sintió desprecio por su padrastro, porque lo consideraba de clase baja. Su personalidad narcisista comenzaba a emerger, comenzando también a ser sospechoso de pequeños robos. Según las investigaciones, a la edad de 15 años comenzaría a espiar a algunas chicas de su vecindario, y se cree que a esa edad cometió su primer gran crimen, arrebatándole la vida a Anne-Marie Bohr, una pequeña de 8 años. Muchos años más tarde, la madre de Anne-Marie, gracias a toda la cobertura mediática con respecto a los crímenes de Ted Bundy, recuerda esa noche donde su hija desapareció y decide escribirle una carta pidiendo su ayuda a Ted para saber qué ocurrió con su hija. Era el año de 1986, año en el cual se dictaminó la fecha de su ejecución. Por tal motivo, la carta decía cosas desgarradoras de padres que buscaban alguna respuesta. El 31 de agosto de 1961, justo antes de que comenzaran las clases para usted y nuestros hijos, llegó una noche negra y lluviosa. Con muchos vientos fuertes, tenías 15 años y habías estado vagando por las calles a altas horas de la noche, mirando furtivamente por las ventanas. Siento que su primer víctima fue nuestra Anne-Marie Bohr. La huerta de al lado era un escenario oscuro para arrebatar la vida de nuestra pequeña. ¿Qué hiciste con el diminuto cuerpo? Dios puede perdonarte. Tu vida comenzó a ir mal en algún punto cuando eras muy joven. Debían suceder muchas cosas malas para que tuvieras tan fuertes sentimientos de odio. Lamento profundamente que no hayas recibido ayuda cuando la necesitabas. Escribí hasta este momento porque el final de tu vida no parecía estar cerca, hasta ahora. No tienes nada más que perder en este mundo. Bundy respondió a su carta en ese mismo año, pero nunca admitió haber secuestrado a la niña. Para quienes lo conocieron, era algo espeluznante e inimaginable pensar
que alguien que aparentaba ser amable y confiable fuera capaz de realizar tan terribles actos llenos de furia y sadismo. Fue sometido a varios exámenes psiquiátricos. Inicialmente, el diagnóstico principal fue trastorno bipolar, pero también se sugirió la posibilidad de un trastorno de personalidad múltiple. Pruebas posteriores señalaron un desorden de personalidad antisocial y que por alguna razón son personas encantadoras y carismáticas. Sin embargo, por debajo de la agradable fachada hay poca personalidad verdadera o visión genuina. Bundy confesó 30 asesinatos, pero la cifra real se desconoce. Las estimaciones publicadas apuestan a 100 o más. En 1974, algunos indicios y pruebas sobre sus crímenes comenzaron a surgir, gracias a la cooperación de la comunidad y a la declaración de Carol Darronch, una de sus víctimas que había logrado escapar y quien proporcionó información importante, pues se logró realizar un retrato hablado y se dio aviso sobre el auto que conducía aquel hombre. Bundy era calculador y organizado. Utilizó el conocimiento de las metodologías de aplicación de la ley para eludir la identificación y evitar su captura. Él distribuía sus crímenes a lo largo de extensas áreas geográficas para evitar que la policía descubriera sus patrones. Su modus operandi era muy sencillo y supo aprovechar su atractivo físico y carisma para sus malvados propósitos. Bundy simulaba tener el brazo roto y le pedía ayuda a alguna chica para que le ayudase a meter unos libros en su coche, siempre un Volkswagen de color blanco. Ese mismo coche sería del que habría escapado Carol Darronch y el cual un patrullero detuvo para comprobar su matrícula. En el auto se encontró una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que dieron inicio a una gran investigación en torno a él. De algún modo seguía logrando eludir a la justicia. En 1969 conoce a la joven divorciada Elizabeth Kendall, quien era una madre de una pequeña niña. Al lado de Elizabeth, Ted parecía serenarse. Más tarde, ella escribiría un libro sobre su experiencia con Bundy, un libro poco conocido llamado El Príncipe Fantasma, siendo ese libro la inspiración para la película de Netflix. Aun cuando su oscura personalidad fue descubierta, esa elocuencia que lo caracterizaba era su táctica para crear empatía y por consiguiente el afecto de diversas chicas, quienes se mantenían al tanto de su caso. Durante su largo y mediático juicio, Ted Bundy se casa con Carol Ann Vaughn, una mujer que lo visitaba en prisión e incluso se dice que ella lo ayudó a fugarse. De esa unión nació el 24 de octubre de 1982 Rose Bundy, única hija de Ted. En el 87 se divorciaron y ella nunca volvió a hablar con él. En la actualidad, tanto Carol como Rose han evitado cualquier foco de atención e incluso se mudaron a Washington y para evitar ser reconocidas cambiaron sus nombres. Según algunos medios de comunicación, su hija Rose, de 37 años, no busca ganar ningún tipo de fama por lo mediático que fue su padre. Pese a todo lo ocurrido en su infancia y la relación disfuncional con su madre, sería ella quien permanecería a su lado para defenderlo y negar todas aquellas acusaciones que se le imputaron de adulto, dando declaraciones como: "La educación cristiana que recibí dice que quitarle la vida a alguien en cualquier circunstancia es contrario a la ley de Dios, y no creo que el estado de Florida esté por encima de esa ley". Su madre, Louise Bundy, se negaba a aceptar los hechos que dictaban que su hijo era el responsable de dichos crímenes, hasta que, antes de su ejecución, quizá para aminorar la culpa, Ted se lo confesaría todo. La película se estrenará en México el 5 de julio del 2019, bajo el nombre Ted Bundy, durmiendo con el asesino.
la cinta nos narra la historia desde la perspectiva de Elizabeth, mostrando detalles poco conocidos sobre Bundy. Cuenta con un elenco interesante, donde resalta la participación de John Malkovich y una interesante aparición del vocalista de Metallica, James Hetfield, que interpreta al primer oficial de policía que arresta a Bundy. Para muchos críticos es muy escalofriante ver al actor como el sujeto que cometió estos terribles crímenes, pues ha estudiado muy bien sus movimientos y aquella actitud que lo caracterizó a Bundy. Algunas veces incluso puedes perderte en qué es una actuación. Zac Efron comentó en una entrevista: en los actos de apertura de la película estamos destinados a conocer a Bundy solo hasta el punto en que Liz lo conoció, hasta ese momento. Y esto nos aleja de la actuación porque solo vemos un lado de él y no la verdad completa del personaje. Cuando le ofrecieron el papel, el director obtuvo un rechazo por parte de Zac, pues él sentía aversión en relación a interpretar a Ted Bundy por el trasfondo del personaje. 2 años más tarde, el director le mostró el nuevo guión que habían realizado, por lo cual él se sintió más atraído por la manera en que habían planteado toda la historia. Siendo específicos, lo que más me gustó es que Joe está contando esta historia de una forma en la que nadie antes lo había hecho. Lo hizo mucho más interesante para que como actor pudiera proyectarlo. Se cuenta desde la perspectiva de la persona, sus motivaciones y lo que hacía que él se comporte así. Tras su salida de las salas del cine, la película estará disponible en la plataforma de Netflix. The court finds that both of these killings were indeed heinous, atrocious, and cruel, and that they were extremely wicked, shockingly evil, vile, and the product of a design to inflict a high degree of pain and utter. Este tipo de historias nos ponen a pensar que no debemos dejarnos llevar por las apariencias, pues no todo lo que creemos ver es real, y sin lugar a dudas, existen los maestros del engaño. La combinación de diferentes factores puede derivar en actos crueles que para cualquier mente común podrían resultar aberrantes, pero para quienes los realizan son simplemente parte de su fría naturaleza. Así que ten cuidado con quien te relacionas. Hay algo mucho más allá de lo que tú ves. Yo soy Victoria Ventura. Muchas gracias por habernos acompañado. La sesión ha terminado. Espero que este video haya sido de tu agrado. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cuando suba nuevo video. Fue un gusto compartir esta historia contigo. Hasta la próxima.